buenas tardes. Quisiera dar un concepto acerca de la corteza cerebral y es que hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de decisión, de captar conocimientos y la capacidad de entender y producir pues un lenguaje que los seres humanos somos los que lo desarrollamos. Corteza cerebral. Bueno, la corteza cerebral es un tejido que cubre los hemisferios cerebrales, representada por una lámina de sustancia gris, que en este caso sería esta. Esta corteza gris tiene 6 capas. Entonces, la capa 1 o capa molecular, en esta capa se establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. En esta capa también hay pocas neuronas, fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis. Es la región más superficial de la corteza cerebral. La capa 2 o la capa granular externa es la segunda capa más superficial. Contiene células estrelladas compactamente unidas y también tiene células piramidales. Las dendritas de estas terminan en la capa molecular y los axones entran a las capas más profundas. La capa 3 o capa piramidal externa son células piramidales. El tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. En esta capa, las dendritas de las neuronas pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de asociación. Voy a hacer aquí una idea, pues voy a hacer una pausa. Lo que es la capa 1, 2 y 3, su función principal es de asociación intracortical. Bueno, siguiendo con la capa 4 o capa granular interna, está compuesta por células estrelladas en forma compacta. Hay una gran cantidad de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como banda externa de Weillager. Su función, la mayor parte de las señales sensitivas específicas aferentes terminan en esta capa. Capa 5 o capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño pues grande. Estas células son células de Betz, que son que son neuronas motoras. Además, hay un gran número de fibras horizontalmente que forman la banda de Weillager. En esta capa nacen las fibras muy grandes y van en dirección para el tallo encefálico y médula espinal. Capa 6 o multiforme. Contiene células fusiformes, asimismo contiene células piramidales. Las células fusiformes son unas células que tienen forma de tubo alargado y se va estrechando más en los extremos, o sea, se va como uniendo esta forma de tubo alargado en los extremos. Bueno, poniendo ahí una pausa también, la capa 5 y 6, su función principal
La mayor de las señales eferentes abandonan la corteza desde las neuronas ubicadas en estas capas. Bueno, sigo con áreas de asociación. Bueno, las áreas de asociación fundamentalmente se dividen en tres, así lo encontré yo. Ustedes me corrigen si encuentran más áreas. Área primaria motora, que se encuentra en el lóbulo frontal, ¿sí? Su función principal son movimientos voluntarios, o de lo que se encarga son movimientos voluntarios. También puede encargarse del lenguaje verbal y escrito. Área primaria sensitiva. Esta queda en el lóbulo parietal. Aquí, espera que no encuentro el mouse, ya. Aquí. Se encargan, en esta región de la corteza cerebral se recibe información de forma sensitiva. También puede captar lo que es dolor, temperatura, distancia, tamaños y formas. Área de corteza asociativa. Esta queda en la zona occipital. Es encargada básicamente de la asociación e interpretación de imágenes visuales. También es la base del aprendizaje complejo, intelecto y personalidad. Bueno, voy a hablarles de los tipos de neuronas. Entonces, esta que vemos en este momento es la neurona piramidal. Son neuronas cuyas somas tienen forma de pirámide, o sea, aquí. Este es el soma. Células de Betz. Se trata de neuronas motoras de gran tamaño con forma piramidal que se encuentran en la quinta capa de la sustancia gris en el córtex del motor primario. Células de cesta o canasta. Se trata de interneuronas corticales localizadas en la corteza y en el cerebelo. Las células Purkinje son neuronas que tienen forma de árbol y se encuentran localizadas en el cerebelo. Células granulares son las neuronas más habituales en el cuerpo humano y tienen cuerpos celulares muy pequeños de tipo Golgi 2. Están localizadas en la capa granular del cerebelo, en el giro dentado del hipocampo y del bulbo olfatorio, entre otros sitios. Células espinosas medias. Se trata de un tipo especial de células GABAenérgicas. ¿Qué quiere decir GABAenérgicas? Quiere decir que es de un compuesto químico que modula el sistema en el cuerpo o en el cerebro. No sé si me di a entender bien o mal. Bueno, células unipolares. Entonces, estas células de las que hablé en clase son células que tienen un soma, pero que va a diferente dirección. Un lado hacia la médula espinal y el otro hacia la periferia. Estas son neuronas de uso, son neuronas fusiformes,
lo que significa que tienen forma de tubo alargado que cada vez se va estrechando más en la zona de los extremos. Bueno, espero que esto se sirva como una idea y una pauta para facilitar el trabajo grupal de biología. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Tenemos unas áreas y funciones que desarrolla como tal el cerebro y pues en su defecto se desarrolla en la corteza cerebral. Es el área sensitiva. El área sensitiva es la que recibe la información sensorial, como su mismo nombre lo indica, desde los núcleos del tálamo, y esta información es de carácter sensitivo. Recordemos que la sensibilidad pasa por todo nuestro sistema nervioso central y pues lo que significa que la información percibida por los diferentes sentidos, como son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el sabor, se pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes, ¿no? Como son el área sensitiva primaria. Esta posee conexiones directas con los receptores sensitivos, los periféricos, y el área sensitiva secundaria, que recibe información sensorial desde el área primaria de las zonas más inferiores del encéfalo. ¿Sí? Tenemos el área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la proporción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. Esta área se dan orígenes los tratos motores, es decir, todo lo que desciende de la parte de la corteza cerebral hacia las motoneurales, del tronco y de la médula espinal. Y el área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, como son la memoria, el conocimiento, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar, la voluntad. Además, también se tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y de la inteligencia.